Continuando con el seminario de investigación sobre políticas de información, daremos paso a la primera mesa redonda, en la cual contamos con la participación de 3 especialistas en la materia. El licenciado Joel Cruz Maytorena presentará su trabajo Una aproximación a los estudios sociohistóricos de las políticas de información México de 1810 a 1824. El licenciado Joel Cruz Maytorena es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe del Departamento de Vinculación e Investigación del Centro de Documentación Histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después contaremos con la participación de la doctora Rosa María Martínez Rieder, quien presenta un trabajo colectivo elaborado también por la licenciada Perla Navarro Sánchez y la licenciada Rosa María López Martínez. El trabajo que presenta se titula Las políticas de información y las ideologías en la historia siglo XX. Después tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Diana Virichaga Gardida, cuyo trabajo se titula Políticas de información y los nuevos paradigmas de la archivística, el caso de México. A continuación diré algunos de los datos de los especialistas. La doctora Rosa María Martínez Rieder es licenciada en Bibliotecología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, doctora en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación se refiere a fundamentos de las ciencias de la información documental. Ha ocupado diversos cargos, es presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas de Bibliotecología, fue presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información Documental de la República Mexicana 2001-2003, exdirectora de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 1998-2008, actualmente es directora del Centro de Documentación Histórica de la misma universidad. Tiene diversas publicaciones en revistas especializadas. La doctora Diana Virichaga Gardida es licenciada en No Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia por el Colegio de México y doctora en Historia por la misma institución. A partir del 2006 se desempeña como profesora e investigadora de la licenciatura en Ciencias de la Información Documental que imparte en la Universidad Autónoma del Estado de México. Su línea de investigación es de Historia Social de México, siglo XIX y XX. Actualmente trabaja en temas relacionados con la administración de archivos históricos. Ha recibido diversas distinciones, entre ellas el Premio Atanasio Sarabia de Historia Regional Mexicana 2002-2003. Es miembro permanente del Seminario de Políticas de Información que coordina la maestra Margarita Almada y el doctor Eber Sánchez. Cursó el diplomado en Administración y Preservación de Archivos Digitales. Bueno, cada uno de los participantes tendrá 20 minutos. Después de las sesiones se abrirá una sesión de preguntas. Cedo la palabra al licenciado Joel Cruz Maytorena. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en esta mesa, acompañado de 2 grandes doctoras. Y es un honor también presentar un poco los avances de lo que se ha estado investigando. Lo que voy a presentar tiene que ver con las reflexiones que hemos tenido en el Seminario de Políticas de Información y trata de dar respuesta a unos cuestionamientos que surgieron para precisamente tratar de comprender desde la actualidad lo que entendemos por políticas de información. Entonces, mi trabajo es una aproximación, una propuesta, una reflexión para un acercamiento a los estudios sociohistóricos de las políticas de información. Va a ir en 2 vertientes. La primera es una reflexión en cuanto a precisamente cómo podríamos establecer algunas líneas de investigación histórica para comprender las políticas de información en la actualidad, y la segunda parte sería concretamente un esbozo breve de un análisis o un punto de partida para la comprensión de la historia de las políticas de información, por eso la delimitación temporal de 1810 a 1824. Bueno, la historia de las políticas de información en México. ¿Por qué un estudio sociohistórico de las políticas de información? Bueno, porque existe una necesidad de dichos estudios
sustentada precisamente en la necesidad de la comprensión no tanto del concepto, sino del proceso que se ha recorrido para llegar a estas instancias. Y bueno, está basada desde mi punto de vista en tres principales aspectos, que sería una sociedad que demanda mecanismos y herramientas en torno a la viabilidad y la garantía del acceso a la información, una sociedad que demanda que este acceso a la información se dé mediante conductos adecuados, y una sociedad que demanda que exista un marco normativo que garantice un flujo de información y que abarque tanto el sector público como el privado. Las políticas de información es un concepto que surge en la segunda mitad del siglo XX, que se fundamenta en necesidades, acontecimientos, luchas ideológicas, debates políticos, revoluciones tecnológicas y la evolución del devenir social individual. Esto ya en el contexto histórico. En suma, pues sería el devenir histórico de nuestro país lo que ha venido también desarrollando la necesidad de las políticas de información. Para realizar la investigación de la historia o histórica de las políticas de información, sería necesario entonces plantear una pregunta fundamental, que es la pregunta que vendría dándole sentido a la investigación histórica, que es: ¿cuáles han sido los escenarios, los contextos, los procesos bajo los cuales se han desarrollado mecanismos de acceso a la información? Porque bueno, el término políticas de información es concretamente del siglo XX, pero ¿cuáles han sido los mecanismos en los escenarios que han generado o que han surgido la necesidad de acceso a la información a través del tiempo? Evolución histórica de nuestro país. Está haciendo mucho ruido esto, ¿no? Sí. Vamos a tratar de alejar un poco más. ¿Ahí se escucha bien? Bien. Bueno, dar respuesta a esta pregunta nos permite tres cosas. Una, comprender los acontecimientos que han generado la aparición de las políticas de información en todos los ámbitos que integran el escenario de intercambio y transmisión de la información y el conocimiento. Podemos saber qué acontecimientos históricos han establecido las bases sobre las que actualmente fundamentamos nuestra conciencia de la importancia de posibilitar el acceso a la información, y nos permite establecer cuáles son los procedimientos que han forjado a través del tiempo las bases de un camino que hoy en día se conecta directamente con lo que entendemos por políticas de información. Bueno, hay una pequeña implicación aquí, que es la complejidad de los procesos históricos, es decir, se propone, el reto que se está proponiendo es de amplias proporciones, si se quiere ser a detalle, porque los procesos históricos son complejos en sí y habría que definir de qué manera nos podemos acercar desde los conceptos teóricos que propone las ciencias de la información. La historia de las políticas de información, del acceso y el flujo de la información y el conocimiento, se muestran ante nosotros, yo lo veo como una gran oportunidad, porque medianamente podríamos decir o asegurar que es un terreno fértil, ha sido poco trabajado, y entonces eso nos permite delimitar desde este momento los alcances que pueda tener, los límites, los cortes históricos que son necesarios hacer para su análisis, y lo cual es una gran ventaja en un principio porque permite establecer una forma, una dinámica de trabajo muy particular desde una visión personal, desde todo aquel que esté interesado en trabajar en la historia de las políticas de información. Bueno, para dar el primer paso es necesario bosquejar e ir eliminando también algunos escenarios de los cortes historiográficos tradicionales, y bueno, este bosquejo es necesario porque sobre ese podemos surgir o podemos afianzar las bases en las que surjan los estudios particulares y más profundos que nos faciliten esbozar poco a poco el discurso histórico que se va a ir siguiendo en la construcción de, valga la redundancia, de un discurso histórico respecto a las políticas de información. Un planteamiento general sería primero establecer, para poder generar una propuesta concreta, es necesario partir de algún lugar, y ese lugar son los cortes temporales clásicos, es decir, ¿qué conocemos de la historiografía
por así llamarla, clásica de México, que podría ir delimitándonos ya algunas líneas de investigación o por lo menos cortes temporales, ¿no? Y serían básicamente los que se proponen o los que todos conocemos desde nuestra formación más básica, o sea, acaso ya en la formación de la educación media superior, que es desde el México antiguo hasta la época moderna, atravesando por la conquista, la época colonial, las reformas borbónicas, la independencia, la consumación de la independencia al primer imperio, la primera república federal, del centralismo a la consolidación de la república, el porfiriato, la revolución mexicana, la posrevolución, la restauración del orden y de Lázaro Cárdenas a la actualidad, que bueno, sería cuestión de hacer en estos periodos, si ustedes se dan cuenta son de muchos años, subcortes transversales que puedan surgir. Bueno, ¿qué temporalidades se pueden establecer para las políticas de información? Bueno, antes que nada debemos preestablecer una serie de temáticas, es decir, si buscamos la historia de las políticas de información como tal, pues no la vamos a encontrar por la cuestión conceptual. Pero ¿qué podemos rastrear a través de la historia? Bueno, el proceso que ha tenido históricamente la lucha, por ejemplo, por la libertad de expresión, los marcos legales a través de la historia, los cambios sociopolíticos que han repercutido en modificaciones constitucionales en pro de la divulgación, organización y acceso a la información, por mencionar algunos cuantos. Bueno, una vez establecidos de qué temas nos permiten acercarnos, entonces es posible de hacer un rastreo a través de las fuentes las fuentes primarias o secundarias que nos permitan acercarnos a estas temáticas que nos puedan definir lo que actualmente queremos y podemos delimitar como políticas de información. ¿De dónde partimos también? Además de la pregunta inicial, es necesario partir desde el concepto que se ha estado generando en políticas de información, y aquí cito a la doctora Almada y al doctor Eber Sánchez, que dice: las políticas de información son entonces todas aquellas orientaciones que emanan de una sociedad o un grupo social, articuladas en directrices para facilitar e impulsar tanto la generación como la transferencia de la información, su organización, disponibilidad, acceso, recuperación y almacenamiento. Todo ello como lineamientos para incrementar la comunicación entre agentes generadores de la información y los usuarios de la misma. Este concepto permea entonces el ambiente en el que se van generando las líneas de investigación histórica de políticas de información. Todos los patrones de comunicación que hace mención el concepto de organización, la diseminación de la información, la infraestructura y la infoestructura a la que se refieren los autores citados, son aspectos que encuentran sus antecedentes cabalmente en los sucesos y acontecimientos históricos que han delimitado la construcción nacional de nuestro país y concretamente la delimitación regional de las diversas áreas de nuestro país. Entonces, de esa forma se justifica la necesidad de un análisis o un estudio histórico o sociohistórico a partir del entendimiento de los conceptos básicos que abarca la delimitación de las políticas de información y cómo ha sido el proceso a través del tiempo para llegar a estos precisos temas o subtemas o conceptos que abarcan las políticas de información. Bueno, ¿cuál es la propuesta? O bueno, podría dividirse de entrada o de una manera inicial en tres partes. Lo que sería el mundo prehispánico, que desde mi particular punto de vista implica una reflexión bastante amplia, porque es necesario primero encontrar qué herencia es perceptible en esta área que venga del mundo prehispánico, es decir, qué elementos de lo que se conoce de la historia del mundo prehispánico están relacionados con la transmisión del conocimiento, ya sea escrito u oral, y las instituciones quizá que pudieron existir en el mundo prehispánico, que además es bastante amplio y bastante complejo de nuestra área o de nuestro país, para comprender entonces qué implicaciones pudieran tener o qué herencia perceptible podemos llegar a tener del mundo prehispánico, concretamente en la formación de la conciencia de la necesidad de las políticas de información. Primero habría que demostrar desde mi punto de vista dos aspectos fundamentales, que sería justificar las miradas que podamos tener y a qué aspectos de la historia prehispánica nos podemos acercar
que puedan tener un aporte para la historia de las políticas de información, y la posibilidad, y analizar bien la posibilidad o la imposibilidad de identificar mecanismos o herramientas, es decir, ya sea la transcripción de los códices o algunos elementos que nos puedan decir específicamente y de manera muy concreta si existía o no alguna especie de reglamentación o de fundamentación que pudieran dar a los habitantes del mundo prehispánico la transmisión de información. Sin duda la aportación más importante que creo yo podría tener un análisis de este tipo desde la reflexión, no tanto ya si suceda o no un estudio histórico de la época prehispánica, pero la reflexión sí nos puede dar una aportación muy interesante, que sería la inclusión o la obligada tarea que tendríamos de incluir las normativas en las normativas y las reglamentaciones el acceso a la información y la formulación de políticas de información para los grupos indígenas o las minorías que conforman junto con todos nosotros también el tejido social. Un segundo aspecto sería concretamente la época colonial. ¿Por qué? Porque en la época colonial es la introducción de la cultura escrítica occidentalizada a nuestro continente, y a partir de este momento hay un rompimiento, pues más allá del rompimiento cultural que hemos leído y hemos conocido abundantemente que existe a partir de este momento con el mundo prehispánico, también la implicación que tiene para la información, es decir, la información escrita, la necesidad que tenía ya la nueva cultura que se instaura y la cultura híbrida que surge después, de recopilar la información que va surgiendo a partir de una estructura organizacional del viejo mundo, concretamente de la monarquía española. Entonces, esta parte de la época colonial me parece que es muy importante para poder sentar las bases como de lo que vendría siendo posteriormente la época independiente, porque bueno, efectivamente hasta la fecha nuestro sistema burocrático es herencia de esta época colonial, y de la estructura muchas veces que se utilizó en ese momento, pues se sigue utilizando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede estudiar? Bueno, la llegada de las instituciones españolas, tanto del gobierno monárquico como de la Iglesia, y su organización de archivos, y que actualmente son, el cuerpo fuerte o el mayor cuerpo que compone los archivos históricos, ¿no? Bien, un tercer acercamiento sería entonces ya la vida en el México independiente, los últimos 200 años de nuestra historia, que vendría siendo un tanto la parte que más nos podría interesar para comprender concretamente lo que es la historia del acceso a la información o de las políticas de información que puedan garantizar el acceso a esta, pero ello requiere una fragmentación temporal histórica también compleja y diversa por todos los sucesos que acontecieron. Y bueno, yo propondría, por ejemplo, la gestación y la consolidación del Estado mexicano propicia las primeras normativas y reglamentos particulares, y plantea una serie de retos que en el paso de la historia se irán, por decirlo de alguna manera, puliendo o conformando hasta llegar a formar la base legislativa y jurídica que hoy nos define como nación. Los temas de estudio para las políticas de información en este periodo conciernen y tienen apoyo en los cortes tradicionales que ya les mencionaba, pero la incursión de los temas específicos de libertad de expresión y acceso a la información durante este periodo sin duda van a delimitar otros cortes temporales, es decir, que van a ir transversales a los cortes temporales tradicionales. Es decir, no vamos a poder delimitar las mismas fechas para los cortes tradicionales que para los estudios de las políticas de información. Un primer acercamiento podría ser la historia de o hacer un análisis de los motivos y lo que motivó a todos los personajes que publicaron lo que ahora conocemos como los periódicos insurgentes en la época de la independencia, todas estas publicaciones que informaban a la gente que tenía acceso a las mismas respecto a los avances o los pensamientos políticos y filosóficos que tenían y las propuestas de gobierno que tenían para la conformación del nuevo Estado-Nación. Bueno, sería básicamente la lucha por la libertad de expresión como una consigna en la misma conformación o en la misma lucha por la independencia a partir de los periódicos, y que tiene que ver con los castigos, la distribución, la censura, la persecución,
las temáticas que trataban en los periódicos y los obstáculos que enfrentó la libertad de expresión en una primera etapa que iría inicialmente entre 1810, yo diría 1808, hasta 1821-22. Y la otra parte sería conformar o hacer un bosquejo breve, que es lo que pretenden hacer, de los primeros esbozos legales hasta la Constitución 1824, que a partir de los artículos que contienen, que tienen relación con la libertad de pensar y la manifestación de ideas. Una vez garantizada la libertad de manifestación de ideas y de pensar, surge el nuevo problema, ¿no? Cómo generar los mecanismos que vayan más allá de la libertad de la expresión oral, por ejemplo, la libertad de la expresión escrita, y todo lo que va generando el hecho de publicar papel escrito, que va generando una acumulación que posteriormente va a ser archivos particulares o archivos de instituciones públicas y privadas, que va a derivar en la necesidad posterior del acceso a la información, ¿no? Entonces, desde el proyecto de diciembre de 1822 del reglamento político del gobierno del Imperio Mexicano, en el artículo 17, que habla de la libertad de expresión, o el proyecto de constitución presentado en 1822, que también en su artículo 97 y 98 hablan sobre la libertad y el uso de la libertad para pensar y por consiguiente imprimir escritos. El proyecto de constitución del Imperio Mexicano, en enero de 1823, en el artículo 7, los mexicanos tienen derecho a imprimir y publicar sus ideas. La Constitución para la República de México de 1823, en el artículo 15, que habla de la libertad de prensa y expresión. El proyecto de Constitución para la Nación Mexicana, también de 1823, en el artículo 15, que es libertad de hablar, escribir e imprimir y hacer todo aquello que no ofenda los derechos de los demás. Y finalmente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, el Congreso General Constituyente, que es la que está considerada como la primera Constitución de México, que dejó establecido la libertad que tiene de escribir e imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior. Es decir, esto podría estar sentando, o se podría entender como el asentamiento de las bases en una primera instancia de lo que es la libertad de expresión oral y escrita, que a la postre generaría la necesidad de la libertad del acceso a esa información escrita que se ha estado concentrando a través del tiempo. Entonces, bueno, esa sería la propuesta, la idea general presentada. Es más que nada una reflexión de cómo acercarnos a estudios históricos o cómo plantear líneas de investigación de carácter histórico para comprender la conformación contemporánea del concepto o la idea de políticas de información. Y pues por mi parte sería todo. Agradecemos la participación en esta fase del licenciado Joel Cruz Maitorena. Los invitamos a que todas sus preguntas, tanto las personas que están presencialmente en este instituto como las personas que nos siguen a través de internet, que preparen sus preguntas y nos las hagan llegar para en el momento. Ahora seguimos con la doctora Rosa María Martínez, que nos va a presentar las políticas de información y las ideologías en la historia siglo XX. Por favor. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad que me brinda la doctora Margarita Almada Navarro, el doctor Egbert Sánchez Van der Schat, el doctor Jaime Ríos Ortega, director de este instituto, y pues a ustedes también para compartir esto. El tema de nuestro seminario son los efectos sociales de las políticas de información. Entonces, este trabajo que voy a presentar a ustedes es muy extenso, por lo que nada más voy a comentarles algunas cosas. Y también, o sea, es parte de una secuencia de estudios históricos. El año pasado presentamos las políticas de información que tenían los mesoamericanos, ¿verdad?, para organizar y difundir sus códices y conservarlos además. La segunda parte son las políticas de información novohispanas. En esta, que todavía no terminamos, esa es para el año que viene, porque todavía tenemos mucha información que procesar. Y estamos presentando una tercera parte del proyecto, que son las ideologías políticas dentro de las políticas de información durante el siglo XX.
Bien, aquí entonces lo que nosotros estamos tratando de plantear es cuáles eran los actores, las instituciones, qué recursos se daban a bibliotecas y archivos y cuáles eran los aparatos del Estado para dirigir a través de los libros, a través de la lectura, esas ideologías políticas con las cuales tenían el objetivo de preservar sus ideologías, sus creencias políticas en la sociedad. Bien, y más que nada también otro objetivo que tenemos al elaborar pues estos trabajos es para recuperar la memoria histórica. Ahora están pasando muchas cosas, ya lo dijo el doctor Reina, tenemos la globalización, se están perdiendo las culturas locales, pero lo que sí no debemos perder es nuestra memoria histórica. A los jóvenes, ¿verdad?, no les ha tocado vivir muchas cosas que a otras personas les tocó en carne propias o como nosotros por oídas, ¿verdad?, pero que debemos tener presentes para que no se vuelvan a repetir esos errores históricos. Bien, las ideologías entonces nacen, ¿verdad?, en Francia con este autor, Antoine Louis, que lo define como la ciencia de las ideas. Posteriormente, en el escrito, nosotros hacemos un recorrido desde lo que Marx y Engels conceptualizan como ideologías, pasando por Lukács, Gramsci, Adolfo Sánchez Vázquez, Flamenaz, Paul Sartre, Louis Althusser, Habermas y Van Dyck. Entonces nos quedamos con la definición de este último, bueno, que es el más reciente en este sentido que nosotros hemos consultado, para definir las ideologías como creencias fundamentales que van a formar la base de las representaciones sociales de cualquier grupo social. Posteriormente, en el texto, pues abordamos cuáles son las características de las ideologías, cómo se definen y cómo dan forma a las ideologías políticas, qué relación tienen con el multiculturalismo en las mayorías que dominan, en las minorías que se defienden a veces con violencia por preservar sus tradiciones, sus escritos, sus fundamentos, etcétera. ¿Cuál es el papel de las unidades de información para rescatar, para conservar todo esto? Que a veces no es para cosas muy buenas, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, cuáles son las políticas de información que se establecieron, ¿verdad?, en esos dos momentos históricos del siglo XX que fueron muy importantes, ¿verdad?, para lo que vino después. Y bueno, por último, cómo le dieron forma a esas políticas de información en las bibliotecas y los archivos del siglo XX. Cyr nos menciona que las prácticas inscriben al libro en el mundo social y lo relacionan con él. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque un Estado puede ordenar qué es lo que se debe leer en un lugar, hacia dónde se debe dirigir la lectura y cuáles son las ideas o las creencias que se deben internalizar en la población para alcanzar esos fines políticos, ¿verdad?, de esos grupos hegemónicos. Por otro lado, pues como nosotros sabemos, la importancia de la información que resguardan los archivos en los proyectos políticos, económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos tienen repercusiones también muy importantes en la sociedad. Bien, también respecto a la cuestión del libro, esta misma autora señala que hay que indagar las condiciones y modos en que esos objetos, los libros, fueron producidos, las circunstancias y las vías a través de las cuales estos se insertan en los procesos con sus competencias culturales específicas y su inclusión en un complejo económico y social. Y es en esta parte, ¿verdad?, lo que nosotros tomamos para hacer el estudio que les vamos a presentar más adelante. Aquí la cuestión es que las circunstancias históricas y sociales en las que se producen los libros han sido un determinante en todas las sociedades para delinear o moldear esas creencias en las diferentes culturas. Nosotros tomamos en primer lugar el caso de Adolfo Hitler y el nazismo,
y de Benito Mussolini también en el nazismo, ¿verdad? Y dentro del comunismo a José Stalin y el stalinismo. Entonces, bueno, dentro de lo que es el nazismo, ¿verdad?, las políticas de información desarrollaron en las bibliotecas colecciones de acuerdo a las ideas económicas, políticas y culturales desprendidas del nazismo para internalizar esas ideas xenofóbicas que repercutieron lamentablemente en los otros, es decir, en las minorías, porque los libros y los documentos destacaban las desigualdades y diferencias biológicas o culturales de la raza aria respecto a las demás. Se generaron diversos tipos de archivos, como aquellos que contenían secretos de Estado y secretos militares. Vergonzosamente, los seres humanos fueron archivos vivientes porque fueron tatuados con números en sus brazos. También conjuntos de documentos registraron los experimentos humanos con detalle. Además había pasaportes, visas, permisos, pases, fotografías y películas grabadas donde se muestran las atrocidades y el genocidio cometido por los nazis. Tenemos también, como otra parte de los archivos, las cartas de los soldados y los recados de las familias, que fueron otros medios importantes de comunicación. Sabemos nosotros que el nazismo no nació por ósmosis, que ya desde el siglo XIX, a través de una distorsión del darwinismo social, se empezaron a elaborar ensayos y libros científicos, ¿verdad?, en donde se hacía alusión y se destacaban esas diferencias biológicas. Y bueno, Adolfo Hitler y su grupo toman estos ensayos, leen estas ideas para proponer esta cuestión cultural del nazismo. Adolfo Hitler publica su libro Mi lucha en 1924, después en 1928 se publica otro libro que se llama Raza y Destino, que está adjudicado a él, pero no se tiene la certeza histórica de que lo haya escrito, simplemente porque el contenido pues es muy parecido al primero. Sabemos también que hubo el Bibliocausto, donde Adolfo Hitler pues juntó todos los libros y gramáticas, Biblias, etcétera, de los hebreos, y los quemó en la plaza. Bueno, pues eso pueden ustedes encontrar fotografías en los libros y también en el internet. Bien, respecto a... es muy sucinto lo que les estoy dando respecto al stalinismo o el comunismo que le dio forma a José Stalin. Los libros contenían ideas dirigidas a engrandecer a Stalin como el líder del proyecto político más importante de su nación. Las políticas de información tendieron al desarrollo de las bibliotecas con colecciones de acuerdo a las ideas del totalitarismo soviético, ese modelo que consideraban como alternativo al capitalismo, destacando pues los grandes defectos de ese imperialismo y paralelamente sobre la figura de Stalin como el gran constructor del Estado soviético. Los archivos igualmente, como tanto el nazismo como el comunismo son dos tipos de totalitarismo diferentes. Los archivos también contenían secretos de Estado, estrategias militares, la Guerra Fría y el espionaje, experimentos médicos, archivos policíacos, asesinatos y masacres, documentos personales y familiares, aquellos de los niños que fueron recogidos por el Estado, pasaportes, también visas, permisos, pases, fotografías, y recados de las familias que vivieron aterrorizadas por la persecución cotidiana del Estado. Nosotros sabemos que dentro del nazismo, bueno, hay diferentes tipos de derecha, que dentro de la izquierda también hay diferentes tipos de comunismo, de socialismo. Cada uno ha tenido su forma propia en los lugares donde se ha implantado, donde se ha establecido. Y bueno, de ahí han surgido también muchos documentos de sus líderes que han moldeado todo esto para las consecuciones para el fin del Estado político. Como contraparte, nosotros, bueno, analizamos también las figuras de Martin Luther King, Nelson Mandela y Rigoberta Menchú.
no están ordenados por género, están ordenados por tiempo, ¿no? Como fueron apareciendo sus propuestas. Martin Luther King, por ejemplo, fue muy influenciado por las ideas de Gandhi. Él fue un pastor cristiano, entonces pues él asistía a las bibliotecas cristianas. Fue también influenciado por Torino, un norteamericano que allá por el siglo XIX, que curiosamente estaba en contra de la esclavitud, estaba en contra de la guerra contra México. Era un hombre muy poderoso económicamente y sin embargo pues dejó la empresa de su familia para poder ser congruente con sus ideales políticos. Martin Luther King tiene una biblioteca importante, pues la última vez supimos que se estaba subastando, no sabemos si ya la compraron, una gran cantidad de sermones, varios libros también. Recordemos, por ejemplo, que uno de los más importantes es aquel hecho ocurrido cuando una mujer de color sube al autobús, ¿verdad? Y la sancionan por sentarse adelante del autobús, porque pues eso era nada más para los blancos y los asientos de atrás pues ya eran para los latinos, para las personas de color, etcétera. Entonces, bueno, tiene una producción muy importante, aunque fue pastor cristiano, pues nosotros pensamos que se trata ya también de moral pública, ¿verdad? Y fue una figura que con sus escritos, que con sus libros, contribuyó a cambiar las cosas en los Estados Unidos, como hace un momento mencionó el doctor Reina. En cuanto a Nelson Mandela, bueno, él todavía lo tenemos vivo. Es importante, fíjense, que él sí haya cristalizado sus ideas democráticas, que haya cristalizado la democracia, que haya sido el primer presidente democrático de Sudáfrica. Él estuvo en la cárcel muchos años, a él le dijeron también, mira, pues te sacamos de aquí de la cárcel, pero ya te alineas. Dijo, pues aquí me quedo. Un hombre muy congruente con sus ideas, tiene también algunos escritos. Hay uno muy bonito que me gusta mucho, Mis cuentos africanos, que se los recomiendo. Es un libro muy hermoso y él logró cambiar las cosas en Sudáfrica. Luego pues pasamos a la tragedia de Rigoberta Menchú, pues donde menciona todo lo que el ejército guatemalteco ha hecho en su país, y bueno, toda una serie de cosas. Ella ha escrito también después otros libros importantes, por ejemplo, Para cuidar el agua. Toda esa producción la pueden ustedes consultar luego en el texto cuando se publique. Nosotros entonces nos hicimos y contestamos estas preguntas. Estos líderes sociales, ¿de cuáles bibliotecas eran nacidos? ¿Qué leyeron los personajes aquí citados? ¿Cómo influyó su formación lectora en las propuestas ideológicas que elaboraron y en la respuesta social de su tiempo? Luego, ¿qué escribieron? ¿Sí? Después de todo eso, ¿qué políticas de información priorizaron lo que los sujetos podían consultar en las bibliotecas? Es decir, qué sí y qué no. ¿Y qué políticas de información regían en los archivos? Bien, como me emociono mucho y me quedan 5 minutos, ya voy a pasar, ya voy a ser muy breve, ¿no? Entonces, bueno, nosotros destacamos que dentro del fascismo, Italia lo que quería era rescatar el antiguo imperio romano. Hacia ello iba dirigida la lectura. Dentro del nazismo, pues ya sabemos, el racismo y la xenofobia. Dentro de la... era esto entonces, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Dentro del comunismo, no como la gente luego suele pensar que hubiera democracia. En el comunismo, Marx y Lenin lo que querían era que la clase proletaria desplazara a la clase burguesa en el poder. Y bueno, ahora estas propuestas democráticas, incluyentes, de diversidad, pluralidad e igualdad en nuestras diferencias, ¿no? Y todo eso cómo afecta o afectó en ese tiempo las bibliotecas y los archivos. Pero aquí pasamos ya a lo último, a la pregunta de chan, 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 chan. ¿Cuál fue la función ética de los bibliotecarios y los archivistas en el resguardo y diseminación de esa información? Es decir,
Se tenía, en cuestiones éticas, los bibliotecarios y editores del nazismo y el comunismo, mediante la impresión, publicación, circulación y difusión de los libros, distribuyeron las ideas en la población para consolidar esos modelos políticos en la sociedad. Fue así que permitieron el acceso a documentos, discursos, textos de historia y otro tipo de información referidos al conocimiento y justificación de dichos regímenes. Se tenía conciencia de las consecuencias para un pensador o lector disidente, para aquel que no compartía la convicción de los políticos, para el que no acataba las políticas de información sobre los temas y asuntos a los que sí se tenía acceso, pagando el costo de sus diferencias biológicas, culturales y políticas. Los archivistas, al describir los documentos con fines de organización documental, conocieron su contenido, estaban al tanto de los excesos y los medios de los que se valieron los grupos hegemónicos para legitimizar los modelos políticos. Todo se resguardó para el control y abuso de poder de unos cuantos, y los arrepentimientos llegaron demasiado tarde. Entonces, bueno, por lo anterior, nos preguntamos, ¿por qué no se juzgó también a los bibliotecarios y archivistas de estos estados totalitarios que avalaron las tropelías de Hitler y Stalin? ¿Cuáles eran los valores y la ética de esos bibliotecarios y archivistas que, conociendo el contenido de los libros y de los archivos, pasaron por alto lo sucedido? ¿Cómo se justificaron estos actores dentro de las ideas nacionalistas, o por el contrario, a qué bibliotecarios y archivistas se juzgaron injustamente por no acatar tales ideologías políticas? Por último, bueno, sabemos que, como les decía hace un momento, hay repercusiones en el siglo XXI, también en las nuevas políticas de información. O sea, la derecha, como les decía, se ha transformado en varias nuevas derechas, las izquierdas se han transformado en nuevas izquierdas, ya no tan radicales como el comunismo, como esa izquierda ortodoxa de Stalin, pero bueno, finalmente continuamos en el mundo conviviendo también con esas ideologías. Por ejemplo, en Alemania, en Europa, pues hay una discusión ahorita, una controversia muy fuerte, porque en el 2015 se desclasifica el libro de Mi lucha de Hitler. Ahora, se desclasifica no con fines de lectura, porque lo pueden encontrar en la red, lo pueden encontrar en las bibliotecas. La preocupación, por ejemplo, de los españoles es que parte de ese libro se va a desclasificar para pasar grandes pedazos de ese libro a la educación primaria, ¿verdad? Dentro de los libros de historia. Tenemos también problemas en los archivos con grupos neonazis. Bueno, en fin, ¿no? Hay repercusiones también sociales, y bueno, ya no tengo tiempo de leerles las conclusiones porque creo que ya se me acabó el tiempo, pero nada más invitarlos a que hagan esta investigación histórica también, a recuperar, reconstruir también ese pasado que tiene que ver con nuestro presente, que seguramente va a impactar a nuestro futuro. Y especialmente a los jóvenes, no se olviden de lo que ha pasado, porque pues queremos un mundo mejor. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, muchas gracias, y agradecemos la capacidad de síntesis de los ponentes para restringir los tiempos establecidos. Es también parte de las reglas establecidas en las mesas, los tiempos. Bueno, ahora daremos la palabra a la doctora Diana Idirrichaga Ardila, quien nos presentará el trabajo Políticas de Información y los nuevos paradigmas de la archivística, el caso de México. Bueno, agradezco en primer lugar a los coordinadores del seminario la invitación. Y bueno, lo que presento el día de hoy forma parte de un proyecto mucho más amplio, igual que bueno, todos los trabajos que se han presentado, que tiene que ver sobre el análisis de los nuevos paradigmas de la ciencia archivística. Entonces, en ese sentido quiero plantear, bueno, cuál es el escenario de los archivos que encontramos en este momento, ¿no? En el siglo XXI vivimos el paradigma del crecimiento de la masa documental derivado del incremento de las funciones administrativas y de gobierno de los estados nacionales.
hechos que fueron percibidos después de la Segunda Guerra Mundial. En los archivos de la administración pública fueron acumulándose los expedientes y documentos de forma exponencial. En las instituciones existen un incremento de los documentos de gestión, hecho que está representado en un desafío de la información. La institución documental fue un parteaguas en la recuperación, organización y la difusión de la información. Por eso hablamos de estos paradigmas, y la ciencia archivística es la que en este momento, bueno, está tratando, digamos, de resolver estos cambios. Y bueno, aunado a este crecimiento de la masa documental, se da el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, que han provocado una profunda diversificación de las formas documentales y grandes facilidades de manipulación, transformación, transportación y reproducción de los documentos, pero también con una desventaja. Han aumentado la fragilidad y rápida obsolescencia de los sistemas que producen y almacenan, ¿no? Tenemos hoy un problema de cómo resguardar esos documentos, ¿no? Digamos, en términos generales, lo digital. Ello ha provocado una profunda preocupación en el campo profesional de la archivística en relación con la veracidad, la confiabilidad, la autenticidad e integridad de la información y los documentos, que en ciertos momentos han generado una crisis de confianza en las capacidades de rendición de cuentas transparentes y responsables de las administraciones. Entonces, ese es el paradigma, digamos, al que estamos enfrentando desde la ciencia de la archivística, y el objetivo de esta ponencia, digamos, nada más es mostrarle los retos que enfrentan los archivos mexicanos en materia de información en relación a estas nuevas políticas públicas en materia de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, ¿no? Para poder, digamos, en México los archivos gubernamentales han sido concebidos como espacios públicos, es decir, los documentos de la administración y de gobierno están a la disposición de los ciudadanos. Y esto desde 1823, bueno, desde Lucas Alamán como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, se estableció la creación del Archivo General y Público de la Nación, el AGN, donde se estableció que se resguardarían las colecciones de las antiguas Secretarías de Cámara del Virreinato. Un año después, bueno, nace la República, y el Archivo General de la Nación está presente desde este momento. Ya en el siglo XX, voy a hacer un salto, no me voy a detener en el siglo XIX, que ya digamos el trabajo también abarca toda esta parte del siglo XIX, van a definirse políticas referentes al manejo de los documentos. Y lo que vamos a encontrar es que estos primeros, bueno, digamos, estas primeras políticas del siglo XX, ¿no? Digamos, porque el siglo XIX, bueno, tiene otra dinámica, hablan acerca de los archivos encaminados a la conservación del patrimonio documental. Y encontramos que en agosto de 1944 fue publicada la Ley General de Bienes Nacionales, en que se definía la posesión del dominio público y por ende del patrimonio nacional. Pero dentro del patrimonio nacional se contemplaban que eran bienes nacionales los textos que por su naturaleza no fueran fácilmente sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, ¿no? También los manuscritos, los incunables, las ediciones, los libros, documentos, publicaciones periódicas. Entonces, la primera política es que el documento de un archivo es patrimonio documental. Digamos, la ley de patrimonio nos habla también de las cintas magnetográficas. Para el 46, Manuel Ávila Camacho, presidente de la República, decretó el reglamento del Archivo General, que estableció como su función principal la custodia, clasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en los expedientes a que hacía referencia la Ley General de Bienes Nacionales, ¿no? Digamos, de esos documentos únicos que teníamos. Y bueno, para el 72 se publica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. En ella se incluyeron disposiciones para legislar sobre los documentos y expedientes que pertenecieran o que hubiesen hecho, o se hubieran, digamos, fabricado en las oficinas y archivos de las instituciones federales, estatales y municipales y casas curales, así como sobre aquellos manuscritos originales relacionados con la historia de la nación. En el 86, nada más como acotación, hay una reforma a esta ley, ¿no?, donde se establece que son monumentos históricos, así lo dice textualmente, los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México. Es decir, en esta primera política, digamos, los documentos, los manuscritos se consideran monumentos históricos, ¿no? Digamos, este es como, digamos, el primer punto que tenemos, digamos, que destacar. Después, digamos, vamos a encontrar en la década de los 70 que a nivel mundial hay todo un nuevo replanteamiento en la forma que los ciudadanos tienen acceso a la información.
la UNESCO va a presentar un documento que se llama Las Directrices sobre las Políticas Nacionales de Información, Alcance, Formulación y Aplicación, en donde se señalaba, digo, y esto es como parte de los cambios que vamos a encontrar en las políticas. Los gobiernos aún están batallando en todo el mundo por lograr que se atiendan las necesidades de información de la sociedad y que los usuarios tengan acceso a la información que necesitan para cumplir sus respectivas funciones y puedan aprovecharla plenamente. Es decir, están empeñados en definir y aplicar una política nacional de información. Existen razones de peso para que los gobiernos adopten decisiones en el plano de las políticas nacional de información que se ajusten a su plan de desarrollo. A partir, digamos, de la década de los 70, bueno, y la década de los 80, a nivel mundial, bueno, y México también, digamos, forma parte de este proceso, va a cambiar, va a hacer un nuevo cambio de orientación de sus políticas respecto a la información de los documentos. Ya, bueno, tenemos lo de patrimonio, pero aquí es donde vamos a tener este cambio de paradigma. Digamos, sobre una nueva visión, ¿no? Digamos, esta cuestión de lograr la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información, ¿no? Y esto es como parte de la transformación de la administración pública, pero tiene que ver con los procesos democráticos, ¿no? Con esta cuestión de que los ciudadanos tengan el acceso a la información. Y bueno, en México comienza a construirse una política de información con respuesta a las demandas ciudadanas para tener acceso a la información. Así la rendición de cuentas, la transparencia constituyen ejes de discusión en el ámbito de las políticas de información. Tenemos desde la década de los 80, digamos, a finales de los 70, un cambio en estas políticas y, digamos, recientemente este año, bueno, tenemos la ley de archivos federal, ¿no? Y esto, digamos, ha tardado más de 30 años en que lo que se propuso, digamos, con este cambio de paradigma lo estemos viendo a nivel de legislación. Ahora nos falta verlo, digamos, ya a nivel de la aplicación de esas políticas, ¿no? Entonces, aquí nada más, digamos, es como ver esta rendición, bueno, estos tres como ejes, nos lleva a pensar, bueno, el derecho de acceso a la información es un instrumento, ¿no?, de la transparencia, y esta a su vez es un sistema de rendición de cuentas, lo que bueno, digamos, bueno, el esquema que se propone es este, ¿no? Para tener acceso a la información tenemos, digamos, que hacer, bueno, digamos, la rendición de cuentas, y para la rendición de cuentas se requiere la transparencia, y eso al final nos va a dar el acceso a la información, ¿no? Eso es, digamos, lo que plantean las nuevas políticas respecto a la información que se está, digamos, a nivel federal. Pero ¿cómo se da ese acceso a la información? Bueno, esta facultad está concedida por la ley, o sea, digamos, la facultad de acceso a la información está concedida por la ley y que tienen los ciudadanos para consultar la información, pero hay tres estados, digamos las leyes, digamos, aquí no, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero para tener ese acceso a la información está el estado pasivo, donde el Estado tiene la obligación de poner a disposición de la sociedad toda la información pública, ¿no? Tenemos el estado activo, donde el ciudadano solicita expresamente determinada información, y está el estado coactivo, en el que la facultad de la legislación concede a los órganos de acceso a la información para establecer criterios de clasificación de la información pública, ¿no? Digamos, en este nuevo proceso de acceso a la información, las leyes y el manejo de los archivos, digamos, tiene que ver, digamos, con estos tres niveles que vamos a manejar, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, plantearé, digamos, ya a detalle, ¿qué es lo que ha cambiado, digamos, con esto? Bueno, en el 77 se modifica el artículo 6º de la Constitución, y donde se establece el derecho a la información será garantizado por el Estado. Digamos, ese es el primer cambio. Luego, vamos a encontrar que en el 2002 tenemos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el 2004 tenemos la publicación de los lineamientos para la conservación, organización de los archivos y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ¿no? Digamos, y en el 2007 hay una nueva reforma a la Constitución que modifica el artículo 6º, que, bueno, permite, digamos, con la ley de transparencia, tener, digamos, puntos que nos permiten establecer los siguientes objetivos. Prever lo necesario para que todas las personas puedan tener acceso a la información, transparentar la gestión pública, garantizar la protección de datos personales, favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana. Es decir, se cumple con todo lo que planteaba, digamos, el nuevo paradigma de las políticas de información a nivel mundial. Pero esto, digamos, esta ley de transparencia, digamos, quedaba corta, quedaba coja, porque no dejaba fuera, digamos, la cuestión de cómo garantizar esa protección de datos personales,
cómo mejorar la organización y clasificación y manejo de los documentos, ¿no? Eso nos lleva, digamos, a ya plantear, digamos, este proceso de los archivos y la transparencia con dos, digamos, nuevas leyes, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ¿no? Digamos que es del 5 de julio del 2010, y la ley del 23 de enero del 2012, que es la Ley Federal de Archivos, que permitirá establecer las disposiciones que permitirán la organización y conservación de los archivos en posesión de los poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal, así es como establecer los mecanismos de coordinación y concertación entre la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el AGN, digamos, a partir de esta ley se está convirtiendo en un órgano rector de los archivos federales, pero tiene, digamos, una puerta, que es la cuestión de firmar convenios con las entidades federales, los estados y con los municipios para la organización de los municipios, ¿no? Digamos, bueno, por ley, digamos, este año tiene que salir el reglamento de esta ley, ¿no? Que también va a transformar el manejo de los archivos a partir de 3 directrices. Bueno, se proponen 3 directrices. Es el tránsito de una administración convencional apoyada de procesos en papel a una administración moderna digital. Eso, digamos, es como la primera directriz que establece en todo este nuevo marco legal. El diseñar y utilizar procesos electrónicos estandarizados, ¿no? Digamos, las normas para poder, digamos, establecer esto. Y bueno, establecer procesos administrativos en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y el aseguramiento de la calidad, ¿no? Aquí, bueno, digamos, está en términos formales las ISOs, bueno, pues de la que no vamos a entrar en este momento, pero bueno, aquí lo tenemos como una de las directrices que todos estos cambios de los últimos 30 años está marcando. Lo que digo es en el 2012 es como digamos la punta, lo que vamos a ver en los próximos 5, 10, 20 años, 30 años será otra cuestión, que bueno, que yo lo resumo como el reto archivístico, ¿no? Se tienen que crear sistemas de gestión de documentos de archivo, ¿no? Digamos, a partir de estos 3 ejes, ¿no? Digamos, que permitan hacer la rendición de cuentas, establecer la transparencia y el acceso a la información. ¿No? Pues gracias. Perdón, pero es que los tiempos Es un reclaman, tirano el tiempo. nos reclaman. Y precisamente, bueno, ustedes han dado puntos de vista que tienen que ver mucho con el pasado, con el presente, y seguramente algunos de los rubros mencionados serán tema de investigación para el futuro. Ahora iniciaremos una sesión de preguntas. Por favor, les pediré únicamente que nos digan su nombre y de la dependencia o institución que proceda. ¿Quién gusta? Rosa María Fernández Zamora. Este es un comentario o una pregunta a Juan Cruz. Al mencionar las leyes sobre políticas de información o libertad de información, no mencionaste la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz es la primera disposición legal que da a nuestro país y a todos los territorios que tenían bajo su autoridad España, la libertad de expresión, libertad de impresión en 1812. Es muy, muy importante. Bueno, coincido con usted. Quizá lo pasé demasiado rápido la parte de la época colonial, que precisamente habría que establecer, y es uno de los límites que propongo ahí, las reformas borbónicas y sus consecuencias, que precisamente una de las consecuencias de esto fue la Constitución de Cádiz, y quizá la delimitación temporal que tomé, que sería el inicio de la vida independiente, me faltó poner el antecedente puntual que usted menciona, que es la Constitución de Cádiz, que en el caso de la propuesta de los cortes temporales que propongo se insertaría más en las consecuencias de las reformas borbónicas, pero efectivamente tiene toda la razón. El antecedente de todos los proyectos y esbozos de constituciones que se hicieron en los principios de la vida independiente tiene que ver con la Constitución de Cádiz, y en muchos casos es copia textual. Entonces agradezco su observación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Patricia Espejel, de Antropológicas.
bueno, todos los trabajos son muy interesantes. Solo tengo una duda respecto al que presentó la maestra Brida, acerca de a qué se refiere con desclasificados, cuando menciona que el libro de Hitler lucha va a pasar a eso. Y bueno, tal vez un comentario general respecto a la última presentación, como que bueno, el reto para los archivos es esta idea de generar sistemas de gestión de documentos, pero creo que esto de políticas de información, bueno, dices que vaya a la transparencia, a la rendición de cuentas, el acceso a la información. Creo que a nivel social también necesitamos como un despertar o un llamado de atención a que los usuarios en este estado que decías, es un estado pasivo o un estado proactivo, ¿no? Entonces creo que la sociedad también tendría que ser como un estímulo a que se genere no solo una cuestión tecnológica, sino que también que socialmente se impulse la creación de esto porque sea una demanda, ¿no? Gracias. Gracias, Patti. Bueno, lo que sucede es que ya cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y que cayó el nazismo, bueno, se consideró que este libro de Mi Lucha, pues digo, no era muy bueno porque estaba justamente promoviendo las ideas con todas esas consecuencias sociales que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, y entonces el libro se reservó, se consideró como información reservada para incluirlo con fines educativos en Alemania, pero en el 2015 termina el plazo, ¿verdad?, con el que se reservó o se clasificó como reservado ese documento, y se piensa utilizar en algunos fragmentos del libro, en libros de texto de primaria, ¿verdad? Bien, y otra cosa también a todos ustedes, si alguno desea la presentación en PowerPoint, me puede dar su correo, yo con muchísimo gusto se las envío electrónicamente. Gracias. Nada más hacer un comentario. Esta cuestión del reto de la parte de los archivos, crear los sistemas de gestión, tiene que ver con una cuestión, porque en México, bueno, por eso como analizar el caso, al primero sacar la ley de transparencia, digamos, de donde, bueno, se permite, bueno, se da ese estado donde el ciudadano puede solicitar información. Actualmente, digamos, el 70% de las solicitudes no se contestan o no existe información precisamente porque los archivos no están, digamos, organizados. Entonces aquí, bueno, digamos, el estudiar las políticas públicas, bueno, de información, tiene que ver, digamos, con este sentido de ver hacia dónde va, ¿no? Tratar, digamos, de entender, y digo, bueno, mi interés particular es ver la archivística, cómo se está transformando y hacia dónde va, ¿no? Digamos, dentro de estos procesos. Por mi propia, digamos, doy clases en la escuela y estamos viendo hacia dónde tenemos que ir, ¿no? En esta cuestión de la profesionalización de nuestros estudiantes, para que cumplan estos retos, ¿no? Digamos, que se están, bueno, están apareciendo, bueno, digamos, y que surge, ¿no? La transformación de archivos, donde la ley, digamos, habla de la profesionalización, pero qué tipo de profesionales se requieren para estos nuevos cambios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, pues felicitarlos a los tres porque estuvieron muy interesantes sus exposiciones, y lo que sí me gustaría para la doctora Diana es referente a esta parte de la archivística. O sea, el problema radical es que no están claras, aunque existen leyes, no están claras las políticas. Por un lado, vemos que se solicita que se dé este acceso a la información y la transparencia, y por otro lado se está restringiendo el acceso, por ejemplo, a algunos datos personales. En muchas instituciones no saben hasta dónde pueden restringir cierto documento. Ahora bien, otro problema es que estamos hablando de acceso a la información y acceso a los documentos o a la documentación, que a veces también eso es un problema. Puedo dar acceso a cierta información, pero no al documento, o estamos hablando el documento como tal, con toda la información. Esa sería mi pregunta. ¿Sería lo mismo estar hablando de acceso a la información
y acceso a estos documentos que se encuentran en los archivos? Bueno, aquí habría que, digo algo que ya no se puede exponer, es esta cuestión del contexto de la archivística, ¿no? Entendida como la ciencia de los archivos. Y aquí, digamos, el fin de esta ciencia es, facilitar la localización, la comprensión y utilización de los documentos, ¿no? Que componen, digamos, como hoy, digamos, está establecido el patrimonio documental mexicano. Pero con esta nueva, digamos, con la aparición de estas nuevas políticas que tienen que ver sobre la información, no sobre los documentos, ¿no? Digamos, la ley de archivos federales, es la que está estableciendo estas cuestiones. Por ejemplo, la ley, todas las leyes, tanto la ley de transparencia, la ley de protección de datos personales como la ley federal, tienen restricciones, ¿no? Digamos, en términos qué información se puede preservar. Pero la ciencia archivística es la que tiene que, digamos, organizar esa información para saber qué documentos se tienen que resguardar, ¿no? O cómo se tienen que presentar la información, digamos, no sé, lo que ocurre en muchos archivos que ya están, es decir, testar, por ejemplo, los nombres, ¿no? De las personas, o documentos que no se pueden prestar, por ejemplo, expedientes clínicos, aunque, digamos, tengan un carácter, digamos, público, ¿no? Porque, digamos, contienen datos personales. Entonces, aquí, digamos, por eso yo hablo del reto de la archivística, porque la archivística tiene, digamos, que definir estos parámetros, o sea, con todo ese marco teórico, digamos, que he establecido, digamos, desde su fundación, para poder, digamos, acotar y hacer cumplir estas leyes, ¿no? Porque, digamos, es el sentido del trabajo dentro de un archivo, es hacer que estas leyes se cumplan, digamos, de la mejor manera y que se pueda tener ese acceso a la información, ¿no? Al final, digamos, el acceso a la información, digamos, hoy está, está establecido, generalmente es de formato digital, como lo establece la ley, ¿no? Digamos, ya, digamos, mi acceso a la información de consulta, digamos, dentro de un archivo, tiene otra dinámica, ¿no? Hay otras, digamos, otras disposiciones, ¿no? Sobre todo para la parte de los archivos históricos, ¿no? Que tiene, digamos, características muy particulares, y la ley federal ya lo está estableciendo como está, y el reglamento va a aclarar muchas de estas cuestiones, ¿no? Pero todavía muchas de lo que se está ahorita, nos estamos preguntando, yo creo que también los que están definiendo estas propuestas también se lo están haciendo, ¿no? Digamos, y nosotros tenemos que ir a la par de esta discusión, porque si no siempre vamos a ir atrás como tratando de alcanzar a ver qué nos dicen, ¿no? Si no es tratar, digamos, de entender y desde la archivística tratar de dar una explicación, ¿no? De cómo se trabajarían los archivos, ¿no? Para resolver esto, o sea, qué documentos se tienen que trabajar, cómo se tienen que trabajar en el marco de la ley, ¿no? De la ley, para poder, digamos, decirle con un manual, decir, tú tienes que hacer esto, esto y esto para poder dar acceso y cumplir, digamos, tus obligaciones legales. Por eso, digamos, por eso se habla de ese reto de los nuevos paradigmas de la archivística. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como pudieron observar en esta mesa, se habló de políticas de información desde un aspecto histórico, ¿sí? Se hablaron de ideologías, de personajes, de archivos, de documentos, y algo importante que seguramente todos coincidiremos es que nuestra actuación profesional el día de mañana también será revisada, analizada, y esperemos que salgamos bien con la historia. Bueno, vamos a entregar los diplomas correspondientes para el licenciado Joel Cruz Maytorena, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Para la doctora Rosa María Martínez Rieder, también a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Bueno, para el trabajo colectivo debo dejar sus constancias de sus compañeros. Gracias. Y para la doctora Diana Virichaga Gardira, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Bueno, de esta forma concluimos esta primera mesa.